aquí en el templo. Como le dije, no sabemos hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? En esta mañana, de hecho, le mencioné que hay la copia del libro La Purificación del Santuario, está allí, usted se lo puede llevar, y si le es posible, regresa una donación a la iglesia para el plan de la electricidad. En esta mañana quisiera presentar un tema difícil. Posiblemente el tema, quisiera si me pueden poner el PowerPoint, por favor. Posiblemente el tema de cual sé menos. El Señor le dijo a Moisés que se quitara sus calzados, porque el terreno en el cual estaba era santo. Y en esta mañana, teniendo en mente lo que el Señor le dijo a Moisés, quisiera hablar de Jesucristo. Y quisiera que fuera un poco diferente, en el cual si usted, a medida que vamos desarrollando el tema, usted tiene preguntas o necesita una aclaración, puede levantar su mano y queremos que usted se involucre en el desarrollo del tema Jesús. De hecho, le he llamado Jesucristo, debido a que Jesucristo involucra dos nombres en uno. Cristo enfatiza su divinidad y Jesús enfatiza su humanidad. Y vamos a hablar de eso, entendiendo lo que Dios ha revelado sin especulación. Como cristianos creemos o somos monoteístas. Mono, uno, y teos, Dios. Creemos en un solo Dios. También creemos que ese Dios se compone de tres personas. Tres personas involucran a esa unidad o forman una unicidad indivisible que se une. El vínculo de esa unidad es el amor, es el propósito, tiene un mismo propósito, comparten una misma naturaleza, una divinidad. Y ese Dios maravilloso, nosotros lo conocemos en base a tres títulos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son títulos que en la Biblia se nos ha revelado para que entendamos el propósito o el papel que cada uno de ellos iba o desempeña en el plan de salvación.
pero no podemos hacer una definición concreta en base a esos títulos. Y ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, forman un solo Dios. Dios es el título que indica el gobierno supremo del universo, que está formado por tres personas, como ya dijimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quisiéramos concentrarnos en Jesús. ¿Quién es Jesucristo? Hay una tendencia en el cristianismo de hacer de Jesús completamente divino o hacerlo completamente humano. La verdad es que en Jesús se encierra una doble naturaleza. Ahora entiendan, nosotros no entendemos la naturaleza humana, mucho menos vamos a entender la naturaleza divina. Pero la Biblia nos ha mencionado algunas cosas. Por ejemplo, nos habla en el Antiguo Testamento del gran yo soy. Y ese yo soy que habla de la existencia, de la presencia de Dios, es Jesucristo del Nuevo Testamento. En el libro de Josué, capítulo 5, se habla del príncipe que Josué vio con la espada en su mano, ese príncipe del ejército, el pueblo de Dios. Ese es Jesucristo. En el Salmo 2 se habla de Jesucristo como el Hijo de Dios, y allí se nos dice que Él vino a ser hijo a través de un decreto. Y ahí estuvo la confusión de Ario. El hijo, si el hijo tuvo un comienzo. No, él no es hijo por comienzo, él es hijo por decreto divino. Hubo un decreto y ese decreto indicaba la función que iba a desempeñar el hijo en el plan de salvación. En Isaías, noten cómo nos habla ahí del Hijo, de Jesucristo, y nos habla de su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo eso es nuestro amado Jesús en el Antiguo Testamento. Y también en Daniel capítulo 12, se nos habla de Miguel. Y se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte del pueblo de Dios. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento nos introduce a Jesucristo y nos habla de Jesucristo como el Logos. Ese es el título que se le da a Jesucristo en la introducción a este mundo. Y allí Juan dice, en el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios.
permítanme, recuerden, si tienen alguna pregunta, levante sus manos. Alguna aclaración lo puede hacer. Lo estamos haciendo en forma de una clase. Ahora permítanme analizar un poquito más profundo este versículo. Porque aquí hay una profundidad que es difícil entender con rapidez. En el principio viene de la palabra, no, por favor, ahí está bien. En arge, es una palabra en buen español, pero fue griego. Ese en el principio. Y es un principio indefinido, enfatizando que cuando todo comenzó, usted va a cualquier principio en la historia del universo, y ya Jesús estaba allí, el verbo estaba allí. Usted sigue y sigue avanzando en el pasado, el verbo estaba allí. Y también en es el verbo era, que se traduce allí, es un imperfecto del verbo en mí. Esto habla un poquito, unas palabritas griegas, perdonen, pero es para hacer un poquito más claro lo que Juan estaba diciendo. Y Juan fue específico, escogió un lenguaje específico para presentar a Jesús. En era es un imperfecto del verbo el mí, ser, y ese imperfecto enfatiza una existencia lineal o continua. Cuando Juan dice que el verbo era, está diciendo que cuando usted va al pasado, no importa cuál pasado, ya el verbo Jesús estaba allí. Y ese verbo se refleja en el presente. O sea, es un pasado continuo, lineal, que se refleja en el presente, pero no indica comienzo. Él es sin comienzo. Luego nos dice la palabra logos, que es la palabra que se traduce como palabra verbo. Ahora noten, Juan era un teólogo judío. Su idioma era hebreo, no griego. Juan está usando el lenguaje de su tiempo y por eso llama a Jesús logos. Sin embargo, en su mente, él está pensando en hebreo y la palabra hebrea es dabar, la palabra. Así que Juan hubiese dicho, en el principio era dabar, logos. Y para nosotros la palabra. ¿Por qué Juan usó esa frase, esa palabra? Porque en hebreo, en el Antiguo Testamento, dabar, palabra, es una personificación de Dios. O sea, Juan estaba consciente de lo que estaba diciendo al usar esa palabra, no en el contexto griego, sino en el contexto hebreo, que habla de esa personificación de la palabra. También nos habla en Juan 1:1 la palabra pros, thon, theon. Era con Dios, la preposición con, pros. Está hablando de alguien, de dos. Ese alguien está en el mismo nivel de la otra persona que se está comparando. Aquí
la palabra, el verbo y Dios están en el mismo nivel. Juan está diciendo, ese logos, ese dabar, esa palabra es Dios, está en el mismo nivel. Y ahora añade el versículo 14, y el verbo, el logos, ¿qué pasó con él? Se hizo carne. Increíble. Se encarnó. Ese Dios todopoderoso se envuelve en la carne humana. Y eso dio como resultado una doble naturaleza. Por lo tanto, hermanos, Jesucristo, ¿quién era Jesucristo? Jesucristo, quizá, volvemos hacia adelante. Jesucristo era plenamente divino y plenamente humano. ¿Está bien? Ahora, no me pidan que explique este asunto, porque la Biblia le llama el misterio de la piedad. Pero no podemos rebajar a Jesús. Era plenamente divino, pero también plenamente humano. En Jesucristo, dice Pablo, habitaba corporalmente, ¿qué cosa? Toda la plenitud de la deidad en Jesucristo. En ese Dios, en mi Salvador, habitaba plenamente toda la deidad. Dice, su nombre sería ¿cómo? ¿Cuál sería el nombre de él? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese Dios, imagínense, ese Dios. Cuando el Señor le dijo a Moisés y haráme pues un santuario y yo habitaré entre vosotros. El santuario no fue suficiente, vino en persona, Dios tabernaculó, se hizo vecino, puso su tienda al lado de la tienda del hombre. Ese Jesús, Dios con nosotros. También, hermanos, ¿cómo era la naturaleza de la humanidad de Jesucristo? Hay varias teorías, hermanos, varias teorías. Pero saben lo que dice, lo que tenemos aquí, la palabra en Hebreos 10:5. Por lo cual entrando en el mundo, ¿qué más dice? Entrando en el mundo, cuando Dios introduce a Jesús aquí, dice, entrando en el mundo, dice, ¿qué cosa no quiso? Sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Más que hizo? ¿A quién se le está hablando? ¿Quién preparó el cuerpo de Jesús? Un cuerpo me has preparado. Por lo tanto, hermanos, esta es mi posición. María no contribuyó a la formación del cuerpo de Cristo. El cuerpo humano de Jesús fue obra exclusiva del Espíritu Santo.
no hubo una hebra en la formación humana. Por lo tanto, Jesús no tenía una naturaleza humana pecaminosa, como muchos dicen. Él era perfecto en su naturaleza humana, en su naturaleza humana espiritual. Pasamos al siguiente. ¿Qué dice la señora White? Habría sido, ¿qué cosa? Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Si Jesús hubiese venido en el Edén como un ser humano, hubiese sido una humillación, dice. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 400 años, 400,000 años de pecado. Estaba debilitada. El próximo, por favor. Entonces, como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos defectos. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Nos dio ese ejemplo de una vida sin pecado. Ahora bien, su cuerpo humano, hermanos, fue afectado por el pecado. Su cuerpo humano, él estaba comiendo arroz y habichuelas como usted y yo. Y esa alimentación que Jesús estaba recibiendo no era la alimentación que Adán estaba recibiendo en el Edén. Así que su cuerpo humano recibió la herencia de la decadencia. Jesús hubiese muerto de una edad avanzada si no lo hubiesen crucificado. Pero su naturaleza espiritual humana no fue infectada por el pecado. ¿Está bien? O sea, su cuerpo humano fue afectado, debilitado por el pecado. Pero su naturaleza espiritual humana no fue infectada por el pecado. ¿Estamos bien? Ahora bien, Pablo dijo que Dios envió a su Hijo como en semejanza de carne de pecado. Él recibió la herencia, el cuerpo era débil, se cansaba, había una semejanza, pero no había pecado en él. ¿Cómo vivió Jesucristo? ¿Cómo vivió Cristo? Jesucristo vivió como hombre, dependiendo cada día del Padre y se fortalecía a través de la oración. Recuerden, yo le hablé de su divinidad, pero no, él vivió como hombre. Él dependió del Padre. Y cada día se fortalecía ¿cómo?
a través de la oración. También podemos decir cómo venció Jesucristo. Jesucristo venció como hombre. Él dependía de la palabra de Dios. Así está escrito. Él conocía la palabra y citaba la palabra en momentos difíciles. La otra pregunta, ¿cómo murió Jesús? ¿Cómo murió Jesucristo? Jesucristo murió como hombre. O sea, el hombre Jesús fue quien murió en la cruz. Su muerte fue vicaria, porque fue en sustitución del hombre culpable. Cuando Jesús fue a la cruz, Él fue en sustitución del hombre culpable. Dios no puede morir. Pero el hombre Jesús murió en la cruz. Se despojó Jesucristo de los atributos de su divinidad. Recuerden, Jesús como humano fue creciendo como todo niño, aprendiendo como humano. Ahora, se despojó Jesucristo de su humanidad, de su divinidad. La respuesta es no. 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 Nunca dejó de ser Dios. Él no usó su divinidad para beneficio propio. Una diferencia. Él no usó su divinidad para beneficio propio, pero nunca dejó de ser Dios. ¿Está bien? ¿Qué hizo Cristo para salvar al hombre? ¿Qué hizo Jesús? Que aquí vemos, no, Jesús se despojó completamente, dejó su omnipresencia, omnipotencia, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hizo Jesús? Noten lo que dice aquí. Haya pues en vosotros, ¿qué cosa? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, más aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Alguna persona malentiende esta expresión que Jesús se despojó. Pasemos al próximo. Noten, allí habla de Jesús morfe theou, la forma de Dios. Y la forma de Dios en Jesús es la gloria de Cristo. La gloria de Cristo es la forma de Dios, morfe theou, la forma de Dios. La eterna gloria de Cristo es su grandeza. Esa eterna gloria, esa grandeza eterna. Y saben,
si Jesús hubiese venido con su gloria, ¿qué hubiese acontecido? El ser humano hubiese desaparecido, o sea, que donde él estaba. ¿Recuerdan cuando Moisés subió al monte y estuvo 40 días allí, 40 noches con Dios? ¿Qué pasó cuando descendió? Moisés tuvo que cubrirse. Moisés se tuvo que cubrir. Imagínense si Jesús hubiese venido con su gloria. Por eso cuando dice que Él se despojó, está hablando que de la gloria. Cristo se despojó de su morfe o morfe theou, eterna gloria. Y noten lo que acontece que dice Pablo aquí. Cristo se desprende, se despoja de su gloria y entonces viene y se convierte, o sea, lo que Pablo está diciendo, sencillo, morfe deo, Jesús se despoja y se convierte en morfe doulo, en un esclavo. Bien difícil de entender. El Dios de gloria ahora se convierte en morfe doulo, en la forma de un esclavo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Él se humilló de la gloria eterna, se despojó de su gloria y viene y se transforma, se humilla, tomando la forma de un esclavo, morfe doulo, un esclavo. Hermanos, y es por eso que cuando Jesús está concluyendo su ministerio, que en la oración en Juan 17, Él le ruega, dice, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tenía. ¿Te noten? ¿Qué tenía Él? La gloria. Y Él la dejó, ahora le está pidiendo al Padre que le regrese esa gloria. Porque ahora tiene una naturaleza humana y esa gloria se iba a manifestar ahora también en su forma humana. Por eso cuando Juan ve a Jesús en Apocalipsis capítulo 1, Juan lo vio en su gloria y dice Juan, y yo caí como muerto. Cayó como muerto cuando vio la gloria de Jesús. Se sometió a la muerte de cruz, Thanato Theestauro. Se sometió, el Dios de gloria se sometió, se humilló hasta llegar a la muerte de cruz, que era la muerte más humillante en aquel entonces. ¿Por qué Jesucristo se humilló hasta la muerte de cruz, hermanos? ¿Sabe por qué? Él lo hizo por causa nuestra, por amor a ti, por amor a mí. Por eso lo hizo Jesús.
Él lo hizo también para reconciliarnos con Dios. Estábamos aparte, separados de Dios, debido a la humillación de Jesucristo. Él nos puede reconciliar con Dios. También murió nuestra muerte. Recuerden, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, fue nuestra muerte. Jesús murió la segunda muerte allí en la cruz del Calvario para que tú tengas la oportunidad de tener la vida eterna. Esta muerte que viene, que nos toca posiblemente, yo no tengo esos planes. Eso dejo a ustedes. Si usted quiere morirse está bien, pero yo no estoy en eso, ¿no? Como yo le dije a un amigo, murió un amigo nuestro, especialmente de ese amigo mío, era muy cercano. Y estábamos allí el día de la presentación, de la celebración de la vida de ese amigo. Estábamos allí en la iglesia. Y yo me acerco a ese amigo mío y lo toco, digo, tú eres el próximo. Y él me mira así y dice, no, yo me salí de ese club ya. Así que yo me salí del club de los que mueren, hermanos. Pero Jesús murió la segunda muerte para que usted y yo no tengamos que enfrentar esa muerte. También, hermanos, Jesús murió en la cruz, se humilló para llevarnos a la presencia de Dios. El pecado estaba impidiendo y sigue impidiendo que nosotros lleguemos a la presencia de Dios, y Jesús murió en la cruz para quitar el pecado del medio, quitar el pecado de nuestro corazón para que nosotros podamos llegar a Dios, para llevarnos a Dios, tener comunión con Dios. Por eso murió Jesús, porque Él va a eliminar el pecado. El pecado será eliminado. Debido a la presencia de Jesús, debido a la humillación de Jesús, debido a la muerte de Jesús, el pecado dejó de ser eterno. El pecado no es eterno. El pecado va a tener una conclusión debido a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, recuerden lo siguiente: Jesús no nos pide que seamos iguales a Él. No podemos ser iguales a Jesús. No podemos vivir como Él vivió. O no podemos nacer como Él nació. No podemos morir como Él murió. Resucitar como Él resucitó. No podemos ser iguales a Jesús, pero podemos imitar su carácter moral. De hecho, es necesario que usted y yo tengamos el carácter moral de Cristo. Él hizo todo lo necesario para que usted y yo tengamos una vida victoriosa. No hay excusa. Y es por eso, hermanos, que nosotros tenemos esta oportunidad de reflejar el carácter de Cristo. De hecho, debido a lo que Cristo hizo,
debido a la gracia divina, el Espíritu Santo está dibujando el carácter de Cristo, el carácter moral de Cristo en cada creyente. El Espíritu Santo está dibujando en el carácter de cada creyente la imagen moral de Cristo. Nos está guiando, perfeccionando, hasta que reflejemos el carácter de Cristo. Y cuando usted y yo reflejemos el carácter de Cristo, entonces Él va a venir a buscarnos. Esa es la gran esperanza. Mientras tanto, hermanos, mientras estemos aquí, Jesús nos llama y nos hace un llamado a venir. Porque su cruz es el puente por el cual podemos pasar de este mundo corrupto a la presencia de Jesús. Y cuando llegamos a la presencia de Jesús, comenzamos por su gracia a vivir esa vida victoriosa. No una vida mediocre, sabiendo que ese Jesús, el Dios todopoderoso, que también es hombre, que también es nuestro hermano, está intercediendo por ti y por mí. Sin embargo, aunque Jesús es todopoderoso, Él no puede hacer nada por ti a menos que tú escuches su voz y vengas a Él. Como dijo Jeremías 6:16, paraos, hermanos. ¿Dónde estás? No sé qué está pasando contigo, pero Jesús nos llama y nos dice, paraos, paraos. Y mirad, paraos en el camino donde estás. Y mirad, preguntad, dice allí, por las sendas antiguas, la senda que Jesús ha trazado para que andemos por esa senda y lleguemos a caminar por ella. Porque ¿sabe qué? Esa senda conduce a la nueva Jerusalén. Y estamos casi llegando, debido a lo que Jesús hizo. Y debido a lo que Él hizo, yo le amo y he decidido seguir a Cristo. Por lo que Él hizo, por lo que Él es y porque Él viene para darnos una vida feliz, no solamente por un tiempo, sino por toda la eternidad. Que Dios les bendiga y gracias. Ahora vamos a concluir. Creo que no sé si vamos a cantar.
Vamos a concluir con una oración y usted se puede ir tranquilito a casa, comer bien, aún hacer todo allí. Francisco puede comer, yo sé que allí está la comida dominicana, no salvadoreña, ¿verdad? Así que les invito a estar de pie. Amado Señor, gracias por Jesús. Gracias por esa humillación de Jesús cuando Él se despoja de su gloria para podernos alcanzar. Glorificamos tu nombre, Señor. Y como Moisés dijo, Señor, queremos verte. Queremos estar en tu presencia. Este mundo ha envejecido, este mundo está contaminado y por eso queremos ascender y llegar a la Nueva Jerusalén. Anhelamos ese momento contigo. Anhelamos estar allí a la sombra del árbol de la vida. Anhelamos estar con los ángeles. Anhelamos estar con nuestros seres que han partido, que amamos. Anhelamos, Señor, que tú vengas. Mientras tanto, enséñanos, Señor, a vivir a la sombra de tu segunda venida. Que tu gracia nos acompañe a cada uno a regresar a casa, que podamos regresar con bien. Por tu amor y en el nombre de Jesús. Amén y amén.